Todos estamos pasando por una situación económica delicada, pero ¿cómo vivíamos hace 30 o 40 años? ¿Mejor que ahora? Hola, bienvenidos a La Hora de FEMETE, un programa que les ofrece la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías. Hoy retrocederemos en el tiempo varias décadas y recordaremos cómo se trabajaba en Canarias por los años 60 o 70, si también se sufrieron crisis y qué consejos podemos sacar para aguantar estos momentos difíciles. De todo ello y más conversaremos con tres ilustres dirigentes empresariales de reconocido prestigio y con una dilatada experiencia profesional. Nos acompañan don Servando González, que fue presidente de ASESI. Nos acompaña también don Bienvenido Martín, que fue presidente de FEMETE y de Asintra, y don Jacinto Lorenzo, que fue vicepresidente de FEMETE. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. También estaba previsto que participara en esta tertulia don Julián Gómez, otro veterano empresario de prestigio, pero un problema de salud le ha impedido estar con nosotros hoy y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y que se recupere muy pronto. También les recuerdo que si lo desean pueden participar como siempre con sus opiniones, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico lahoradefemete@femete.es. Y dicho esto, comenzamos ya esta tertulia tan especial con estos ilustres empresarios con una dilatada trayectoria empresarial, como habíamos dicho. Antes de nada, les quería preguntar cómo ven la situación económica que estamos ahora mismo viviendo. Don Bienvenido, por ejemplo. Bueno, francamente preocupados. Estamos preocupados porque, por lo que se ve y por lo que parece ser, va a tener unas condiciones bastante superiores a las que se pasó en los años 80, ¿no? Bueno, hablar de que nosotros las soluciones que pudiéramos encontrar o tal, lo veo difícil. Todavía no se ve el fondo de hasta dónde ha podido llegar esta crisis, pero esperemos superarla de la misma manera que la hemos superado en otras ocasiones. Porque ustedes también, don Servando, vivieron situaciones a lo mejor parecidas en otros años. En los años 60 la situación era harto difícil. Los problemas que se generaron con la falta de abastecimiento de estas islas de materiales para que la industria saliera adelante era bastante fuerte. Yo recuerdo que en aquel entonces el disponer de materiales representaba esperar que fuera autorizado por el gobierno la importación. Después, a través de un organismo de abastecimiento, hacer la distribución de esos materiales en base a unas solicitudes que cada empresa tenía que hacer y que se le concedía una parte de esos materiales en relación con el número de empleados de que dispusiera. Pero habían problemas que se generaban muchas veces por la burocracia. Yo recuerdo que en menos de un año, una vez, el secretario de ese organismo cambió de titular 4 veces en un año. ¿4 veces en un año? En un año. Esto originó una asamblea general de empresarios convocada por el gobernador civil, don Juan Pablo Abril, que se celebró en el edificio de Falange, en la Plaza La Candelaria de Santa Cruz, y allí, después de la exposición que hizo el gobernador y todo, para tranquilizar un poco al empresariado, pues yo tuve la osadía, en aquel entonces, de solicitar hablar en público y pedí que por favor me permitieran hablar desde el estrado. Autorizado por el gobernador, denuncié el problema que se había generado como consecuencia de aquella burocracia y que esto representaba que no podíamos estar viviendo las industrias sino con el reciclaje de los materiales que podíamos obtener en las 2 o 3 principales chatarras que habían en Santa Cruz. Eso fue por los años 60. En los años 60, entre el 60 y 62. Y quiero puntualizar una cosa. Esa osadía que tuve, que fue advertida por un empresario ya muerto, Julio Méndez Díaz, que me dijo cuando regresé a mi asiento, dice, muchacho, que te van a meter en la cárcel. Bueno, pues aquella osadía valió que en las primeras elecciones sindicales que se celebraron, por unanimidad, fue porque todos los empresarios éramos electores y elegibles.
pues por unanimidad me eligieron presidente del Grupo de Talleres Mecánicos y esto duró 20 y tantos años. Bueno, don Jacinto, ¿usted también recuerda haber vivido situaciones igual de delicadas o peores? Bien, bueno, no, quizás así tan drásticas en ese tema. Indudablemente todos estos temas pues afectaban ese tema de la rigidez en la contratación, de las dificultades para la importación, que eran generales en el país, pues se traducía efectivamente pues eso, en una lucha constante con la administración pues para conseguir tener lo necesario para el funcionamiento de las empresas, ¿no? No obstante, pues crisis semejante a esta de ahora, pues yo diría que a ese nivel no la hemos vivido, ¿no? La anterior de los 30, pues ya nos queda bastante más atrás. Después hubo una crisis en España en general en el año 59, con el plan de estabilización y eso, que bueno, que más o menos pues salió adelante también. Y luego a lo largo de los años, pues varias, ¿no? Ya en los 90 hubo también un periodo de una cierta recesión y una... Finales de los 80. Sí, también a finales de los 80, principios de los 90, también donde las empresas tuvieron que apretarse el cinturón también y pues algunas no salieron adelante y otras sí, ¿no? ¿Llegaba a haber tanto paro como hay ahora? Entonces, o la gente, a pesar de la crisis, tenía siempre algún trabajito. Bueno, yo creo que el paro, por supuesto que lo habría. Yo, desde luego, como ahora, no lo recuerdo. No sé si mis compañeros tendrán otras perspectivas, pero desde luego lo que sí puedo decir es que en aquella ocasión el operario se preparaba dentro de las propias empresas. El operario tenía más posibilidad de continuar dentro de la empresa porque se formaba en dicha empresa y además era un conocedor profundo de todas las actividades que desarrollaba esa empresa. Hoy es distinto. Hoy una empresa contrata a un operario y o bien ya viene con otro marketing de trabajo que no se ajusta en ocasiones a cada empresa, porque para mí cada empresa es como las cocinas y es como el cocinero. Por aquello de que cada cocinero tiene su librito y su historia. En las empresas, sobre todo en las nuestras, pues no cabe duda de que son empresas que desarrollamos una actividad particular y cada empresario tiene su manera de enfocar y de adelantar los trabajos y cómo se realizan, ¿no? Ha hablado don Bienvenido de la figura del aprendiz, ¿verdad? Claro, era la figura del aprendiz que... El aprendiz en aquel entonces muchas veces venía dado porque el padre, chico, era amigo del jefe de un taller, venía, oye, por favor, introdúceme el chico y enséñale a trabajar ahí. Claro. Y se le encauzaba pues en la soldadura, en el torno, en el ajuste. Claro. Y entonces ese chico, como bien decía Bienvenido, se formaba en la empresa. Desde sus primeros inicios se llegaba a concentrar en los problemas de la empresa porque los empezaba a vivir casi como un familiar claro, en la mayoría lo arropaba por la amistad que tenía ya con su padre. Claro. En la mayoría de los casos de lo que tú estás comentando, la mayoría de los casos, yo lo hablo por experiencia. Yo tuve operarios de 20, 25 y 30 años trabajando conmigo. Al final llegaba a formar parte de la familia de la empresa. O sea, la empresa al final era una familia donde todos tenían voz, todos tenían voto. Y estoy hablando en épocas que no podemos presumir de democracia ni nada, pero el propio hábitat y la familiaridad con que se desarrollaba la profesión nuestra, pues llegaba a ser un miembro más de tal, que gozaba además de toda la confianza nuestra, ¿verdad? Exactamente. Que tú le decías, eso lo resuelves tú, eso lo haces tú, yo hago lo otro, y tal. Y no le pedíamos cuentas porque además contaba con nuestra confianza y nuestro apoyo, ¿no?
Y hoy echamos de menos esa figura, porque esa figura no puede venir ni caerse del PPO, con todo mi respeto. Eso tiene que estar, eso tiene que ganárselo el operario. Y el operario que iba a la empresa primero quería trabajar, lo primero, y tenía ganas de aprender, y aprendía y tal. Y bueno, yo tengo que también distinguir a los empresarios de antes y los empresarios de ahora. El empresario de antes, nosotros, bueno, estábamos cuñados de otra forma. No, es que en aquel entonces teníamos también las escuelas profesionales de Virgen de la Candelaria. También empezaban nos a apoyábamos. los chicos. Yo te digo, pues yo viví mucho esto, porque fui nombrado por el sindicato del metal como perito técnico para los exámenes que se sucedían. Me nombraron después como miembro del patronato. Y yo recuerdo cómo había ciertos privilegios por parte de los rectores, de la dirección, de los profesores, hacia determinados alumnos. Oye, una vez tuve que enfrentarme con el propio director, que en unos exámenes se presentan los resultados de cada aprendiz, de cada alumno, y me veo que había unas calificaciones, un 10, otros un 6, tal, y yo pido explicaciones. Y entonces digo, por favor, denme la hoja de trabajo de todos estos chicos. Y observo que habían unos chicos que habían desarrollado una labor en 6 horas, pongamos, y le tenían puesto un 7. Y aquellos que tenían puesto un 10, el mismo trabajo, más o menos en óptimas condiciones, a lo mejor no con la brillantez de la imagen del trabajo, pero habían 10, 11 horas. Digo, oiga, esto no es justo. Esto no es justo. No es. Y entonces hice rectificar todos aquellos exámenes. Aquello me valió la enemistad del director del centro. Sí, ¿no? Pues hemos estado hablando de la figura del aprendiz. Sí. Precisamente eso es uno de los comentarios que aportan dos profesionales también de gran prestigio, dos autónomos a los que les preguntamos, les cogimos con las cámaras y les pedimos que nos hicieran algún comentario para tratar en la tertulia de cómo vivían la situación económica hace años y cómo la ven ahora. Vamos a escuchar esos comentarios. Hay mucho más impuestos ahora que antes. Antes apenas no había impuestos, ahora hay montones, bastante. De 3 en 3 meses y de todo, el IGI, el IRPF. Sí, mucho papeleo, sí. Ahora para hacer cualquier cosa, para mover cualquier cosa, hay un montón de papeles, muchos papeles. Ya lo que hoy en día debería dar más facilidades a la gente que está aprendiendo. Quiere decir que entre y no tenga tantos impuestos, quiere decir tanta seguridad social ni tanto impuestos, porque si no, no podemos trabajar. Bueno, yo tuve 5 años de aprendizaje y claro, 5 años de aprendizaje cobraba poco. Y después hubo facilidades, muchas facilidades, y hoy no hay muchas. A ver qué podemos hacer para seguir y tener algunos empleados más o aprendices que diera más facilidades a los pequeños empresarios como nosotros, talleres y demás. Cuando empecé como autónomo, pues la burocracia no era tan grande como ahora. Ahora uno se tropieza con muchos papeleos, muchas normas que cumplir. Es cierto que las normas son para bien, pero a veces parece que las normas trabaran, o sea, entorpecieran en vez de agilizar. Yo no sé si esta gente que tiene tanta experiencia de haber estado trabajando como autónomos tantos años, ellos pueden decirnos si realmente antes había más accidentes que ahora. Nos aconsejen, nos digan si cuando ellos empezaron hacía falta tanto papel como hoy en día. Que ellos nos digan si en su caminar como empresarios, o sea, ven diferencia de los beneficios que obtenían antes a los que existen hoy en día. Muchas gracias por esas opiniones a estos dos grandísimas personas y grandísimos profesionales. Don Jacinto Lorenzo, entre otras cosas, preguntaban
Si antes había tanto accidente, si antes había tanto papeleo, tanta burocracia, ¿qué podemos contestar? Bueno, yo diría que es incuestionable que la burocracia se ha multiplicado, ¿no? Pero de una forma muy importante, o sea, los trámites, los controles, las cosas. Y luego el tema de los impuestos, pues también, ¿no? O sea, el tema de los impuestos pues han crecido de una forma tremenda. Por ejemplo, sean casos de tasa de recogida de basura, que luego además no se hace realmente por parte del ayuntamiento, pero con unos valores increíbles, ¿no? Comentaban también si antes había más beneficio que ahora, o sea, tanto cuesta montar una empresa y merece la pena porque ahora, por lo que parece, es difícil. Eso, yo creo que la vida empresarial siempre ha sido dura, ¿no? Pero en aquellos tiempos, pues, efectivamente, pues se podía trabajar y ganar. Ahora, pues yo creo que ahora también hay oportunidades para todos, ¿no? Pero la lucha se hace muchas veces mucho más dura y exigente en todos los terrenos. Y el tema de los accidentes, don Jacinto, ¿había más seguridad laboral, hay más seguridad laboral ahora que antes? Hombre, yo trataría de ser honesto, ¿no? En el tema. Y yo diría que no había más accidentes antes. Lo que creo que ahora, efectivamente, se han hecho unos esfuerzos grandes por parte de la Administración y de todos para tener más seguridad. Lo que el grado de eficacia, pues tampoco lo tengo yo exactamente medido. Exactamente, la población, ¿no? activa de trabajo y es claro, mayor también. Claro, la población es mayor y eso indudablemente pues se han perfeccionado cosas y eso, pero a veces también alrededor de eso hay también una burocracia importante que también se podría quizás simplificar, ¿no? Claro, también se les ha pedido a las empresas que evolucionen en cuanto al costo de las instalaciones. No es lo mismo una empresa de hace 30 años, las instalaciones y el habituallamiento de la empresa que hoy. Hoy tiene que cumplir con una normativa que es mucho más cara y más costosa, el montaje y todo. Sí, pero representa una buena protección. Sí, hombre, claro, sí, indudablemente. Claro, por eso. Indudablemente. Y en cuanto a los impuestos, yo quería puntualizar algo. Se habla de que si ahora se pagan más impuestos que antes. Claro, es que hay que ver la proporcionalidad también. Y por otro lado, nosotros teníamos una ventaja en aquellos años 60, que los impuestos se pagaban por acuerdos adoptados directamente con la Inspección de Hacienda. Sí. O sea, se lo digo porque yo fui titular de una comisión para impuestos durante muchos años y cada vez que se establecía las cuotas de evaluación unas global, cantidades a aplicar a cada provincia, pues en los distintos sindicatos pues se constituían las comisiones permanentes a discutir con Hacienda. Y entonces esta comisión se reunía con los inspectores de Hacienda, se sabía la cantidad que Hacienda nos había asignado y entonces nosotros estudiábamos si era posible o no aceptar aquello. Para hacer un reparto, para hacer el reparto. Hasta llegar a la conclusión de que yo recuerdo que un año nos quedamos sin convenio porque era brutal las cantidades que nos ponían y nos enfrentamos con Hacienda y dijimos que no, pues fiscalicen ustedes directamente a cada empresa porque no vamos a pagar esto. Y nos quedamos aquel año sin convenio. Pero generalmente cada año se establecían unas cantidades que se discutían y llegaban a una cantidad moderada que se podía aceptar. Entonces nos reuníamos en asamblea, se participaba a todos que pasaran una relación de los empleados que tenía, se controlaba aquello, se hacía la distribución a tanto por empleado y todo el mundo pagaba religiosamente y satisfecho. Ese era el sistema. Y nos queda apenas un minuto antes del descanso, pero ¿nos pueden un poco adelantar cómo eran las relaciones que ustedes tenían con los sindicatos, por ejemplo, y con los políticos? Don Jacinto, don bienvenido. Bueno, yo voy a hablar porque... Adelantarlo porque nos queda un minuto para el descanso. 15 años presidiendo la mesa de los sindicatos, ¿te acuerdas? Exactamente, o sea, a través de los sindicatos, sobre todo a través de los convenios colectivos, de la negociación de los convenios colectivos. Sí. ¿no? Bueno, al principio aquello era
el Rosario de la Aurora, y aquello terminaba pues mal, francamente mal. Y en una ocasión, no sé si se recordará Servando, que una de las reuniones que tuvimos en la casa sindical en la calle Méndez Núñez, se formó un corrillo y tuvimos que salir por allí corriendo porque vamos, las cosas no llegaron a mayores de casualidad. Dicho esto, después llegamos a ser grandes amigos, los sindicatos y nosotros. Nos lo fuimos ganando porque nosotros fuimos cediendo el terreno a medida de que nuestras posibilidades así lo permitían, está claro, porque claro, donde no hay no se puede sacar. Pues vamos a seguir hablando de estas relaciones como eran antes con los sindicatos y los políticos y otros asuntos más de esos años 60, años 70, pero antes vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos en la hora de FMT. Bueno, continuamos en la hora de FMT en esta animada tertulia con tres ilustres y veteranos empresarios. Estábamos hablando de cómo eran las relaciones entre los políticos y los sindicatos allá por los años 60, 70. Vamos a ver ahora unos documentos que nos ha cedido don Servando González, que podemos irlos comentando porque hablan mucho de esas relaciones entre empresarios, sindicatos y políticos. ¿Nos puede ir don Servando recordando cómo vivían esa situación? ¿Se llevaban bien? Bueno, ¿pedían mucho? ¿Les recibían? ¿No les recibían? Sí, en aquel entonces los políticos estaban muy unidos con los sindicatos. Unidos porque representaba que en los consejos municipales había un tercio sindical. Y ese tercio sindical pues mantenía unas relaciones directas con todo el Consejo Municipal. Y eso hacía que el Consejo de Empresarios, que presidía entonces Sabaté, Sabaté era, ¿no? José Sabaté. Y ese Consejo de Empresarios pues tenía un poder bastante importante en todos los organismos del municipio, porque no era solamente que representaba el verdadero poder económico de la provincia, sino que políticamente influía enormemente en todo. Y esto dio origen a que surgiera esto que estamos viendo ahora en pantalla, la necesidad de crear un polígono industrial aquí en Santa Cruz de Tenerife, el primero que se iba a construir en España. Estamos hablando del año 65, este documento que estamos viendo. Esto arranca, la idea de esto arranca desde el año 60. Ajá. Entre el 60 y el 65 quedó todo fraguado. El 14 de julio del año 1965, concretamente, se quedó constituido el GESI, que era un grupo económico sindical de industrias siderometalúrgicas, que era el que iba a controlar y a gestionar el polígono. Entonces, cuando esto ya quedó todo fraguado y concretado, el 28 de julio, creo que fue el 28 de julio de ese mismo año, 65, ahí estamos viendo en pantalla. El nuevo polígono industrial de Santa Cruz. Estamos viendo en pantalla, sí. Yo no lo veo bien, creo que sí, una asamblea de empresarios que fue presidida por el gobernador civil Juan Pablo Abril, el delegado sindicato Francisco Montoya Rico, el presidente del sindicato del metal José Muiño Simón y yo como presidente de este grupo que promovía el polígono industrial. Seguimos viendo más documentos. Ahí se constituyó la Junta de Gobierno y ahí se firmaron los documentos de opción de compra de lo que pretendía ser el primer polígono industrial, repito, de España. Más documentos vamos viendo. Una pequeña ciudad industrial en la zona del Mayorazgo de Santa Cruz. Exactamente. 312.000 metros cuadrados, que nos los vendían en 62 millones de pesetas, a pagar en 8 años. Bueno, bien. Y con la condición de que los vendedores
se avinieron a elaborar el plan parcial en favor de nosotros. Eso llegó hasta el Ministerio de la Vivienda, fue aprobado por el Ministerio de la Vivienda, pero después, esto me lo tengo que reservar porque no lo puedo decir públicamente, hubo alguien que no le pareció bien el seguir adelante con esto, y eso se vino abajo. Lo llamaban una pequeña ciudad industrial. Sí. Una pequeña ciudad Sí, industrial. eso se llamaba una pequeña ciudad industrial, porque en el proyecto de este polígono se iba a crear un centro de formación profesional, hasta una iglesia estaba dentro del proyecto. Viviendas para trabajadores, viviendas sociales, que pretendíamos fueran patrocinadas un poco por la mutualidad de trabajadores autónomos de la industria de Santa Cruz de Tenerife, del cual fui, de ese organismo, fui presidente desde que se creó hasta que se disolvió. Y yo como presidente, pues, hablando con el delegado de las mutualidades laborales, pues me dijo que podía estudiarse algún procedimiento para que todos los que estaban encuadrados ahí y pretendieran crear sus viviendas, conseguir unos créditos laborales de la mutualidad para financiar esas construcciones. Todo eso estaba muy bien organizado. Pero oiga, hubo alguien que no le gustó, vuelvo a repetir. Una pena, era un proyecto interesante. Sí, porque lo que surgió de este proyecto, surgió el segundo en Palma de Mallorca, copia exacta de lo que nosotros teníamos proyectado. Bienvenido, don Jacinto, qué No, pena, ¿no? Que no saliera. No, yo iba a decir que nosotros, los tres, estábamos en la lista. En la lista de opciones a solar. Pasamos la lista de empresas que estaban optantes a- estaban y de interesados las dos en que estaban participar. nosotros. Sí. Servando había confeccionado una lista, que es esta. Esa es donde figuramos nosotros, copia del original. Esta es una Eso es copia del original. De De la lista de todos los que participaban. Y fíjate tú si teníamos inquietudes en aquella época. Claro, y que esto, pues, Servando lo llevaba él de una manera casi personal, ¿no? Sí, fueron 6 años de lucha. ¿Y si hubiera salido ese proyecto, don Jacinto? No, bueno, pues sí, siempre era un tema interesante, ¿no? De todas maneras hubo después otros polígonos industriales, el polígono Costa Sur, donde finalmente pues ya estuvieron estas mismas empresas que estaban solicitando ahí, que no estaban. se ubicaron después Este polígono en otro porque iba hubo- a quedar enclavado justamente donde se situó después Merca Tenerife. Exactamente. Sí. Nos podríamos haber adelantado. Sí. Fue adelantado unos años, sí. Sí, pero por lo visto hubo alguien que pensó que Santa Cruz se iba a quedar obstaculizada su expansión o algo. No sé yo en qué razones se basará, pero como dice el amigo, hay que dejarlo a ver. Por cierto, don Jacinto, ¿el suelo industrial entonces era tan caro como es ahora? Hombre, ¿El precio del suelo industrial? No, claro. aquello costaba 200 pesetas metro cuadrado. Y ahora el metro cuadrado está por las nubes. Sí. Ahora son 200.000. 200.000. Sí. Bueno, sí, don, bienvenido. No, yo cambiando el tercio un poco, si me lo permite, yo quisiera aprovechar para recordar a los políticos, porque nuestras industrias también tienen mucho que ver con las decisiones políticas que se toman, que dediquen un poco más de interés a la pequeña y mediana empresa y de una forma particular al autónomo. El autónomo es una persona que va sola por el mundo, que no tiene más apoyo que su propio dinero y su propia vivienda, que lo apoya y que además no se puede poner malo nunca. Porque si hay una persona que no se puede enfermar, ese es el autónomo. Porque el autónomo que se enferma, pues no tiene los apoyos que yo entiendo que debería de tenerse. Y basado en esto, yo propondría, que yo me hice aquí una chuletita, crear una póliza de seguro del autónomo, para el autónomo,
Y esta póliza de seguro, de la misma, con una cobertura donde si se pone enfermo o tal o cual, porque hoy existe algo parecido, pero no con la cobertura que yo entiendo que debería de tener un autónomo. Un autónomo es un señor que está creando riqueza, que además está apoyando a un montón de familias que está alrededor de él, pero que él, que es el promotor y el responsable, no tiene nada al final. Eso no me parece injusto. Porque además, por lo visto, parece ser de que el autónomo ha caído en la desgracia de que antes se creía que el autónomo era un atrevido que ganaba mucho dinero. Bueno, eso es como si yo dijera que todos los políticos también son unos carotas. No es así, no es así. El autónomo es un señor que se dedica a trabajar, y aquí tenemos una muestra de más de 50 años de dedicación a la empresa y por los empresarios. Y yo, lo único que yo puedo decir es que el empresario que de la escuela de la que yo estoy hablando y tal, forma parte de la gran familia del metal que somos nosotros y donde está vinculada FEMETE. Pues somos toda una familia. Y yo me considero parte de esa familia. Y claro, de los mayores de la familia, indudablemente. Pero que hay que apoyar y que hay que tal. Y pues yo estoy convencido de que esta gente, bueno, antes vimos a personas aquí de los autónomos, de los autónomos que tal, los pobres que están ya ahogándose. Coño, vamos a echarle una tablita, vamos a tal, que esta gente está trabajando. Esta gente no está viviendo del cuento, porque hay mucha gente que vive del cuento, pero yo lo sé, que vive del cuento. Y yo digo, coño, ¿y este de qué vive? Porque no da un palo al agua, no sé qué, no sé cuánto, vive tal, y el otro que está pegado como un sello allí, que no sale de la empresa ni con agua caliente, y resulta de que la está pasando canuta. Hombre, hasta el extremo de cuántas pequeñas empresas han cerrado últimamente. Efectivamente. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para ofrecerles una de las secciones habituales del programa, como son las ofertas de cursos de formación que les ofrece FEMETE en estos días. El Centro de Formación de FEMETE en el polígono Costa Sur de la capital tinerfeña sigue ofreciendo una amplia variedad de cursos. Para los próximos días se impartirán los siguientes: Carnet de instalador frigorista, dirigido a los profesionales de instalaciones fijas de almacenes frigoríficos. Carnet de legionela, para el personal que trabaje en operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario que necesiten estar homologados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Carnet de fontanería, para capacitar al profesional y obtener el carné a través de la Dirección General de Industria. Curso básico de manipulador de alimentos, dirigido al personal de estaciones de servicio y a vendedores y expendedores para obtener el carné autorizado por la Dirección de Salud Pública. Trabajos en tensión en baja tensión, para instaladores electricistas que quieran la habilitación reglamentaria para realizar trabajos en tensión en baja tensión. Carnet de instalaciones térmicas de edificios, nuevo RITE, según el Real Decreto que aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios y que capacita al alumno para obtener el carnet. Instalación a la soldadura con electrodo y TIC, para los interesados en tener conocimientos de soldadura. Homologación de soldadura con electrodo y TIC, dirigido a los soldadores que quieran obtener una homologación en tubo por ambos procedimientos. Curso obligatorio para directivos de empresas que se quieran inscribir en el REA, de 10 horas de duración. Además, FEMETE acerca la formación a los empresarios y trabajadores de La Palma, donde impartirá más cursos en colaboración con el Cabildo Palmero en noviembre. Sistemas de energía fotovoltaica para trabajadores, empresarios y autónomos del sector de las energías renovables. Infraestructuras comunes de telecomunicaciones para profesionales relacionados con los servicios de telecomunicaciones en los edificios, arquitectos, promotores, ingenieros, instaladores, proyectistas, etc. Y recuerden, para más información pueden llamar al 922 235 794.
Estos son algunos de los cursos que siempre viene ofreciendo de forma continua el Centro de Formación de FEMETE, cursos que están ya en marcha o de forma inminente van a empezar. Don Jacinto Lorenzo, ¿la formación siempre ha sido importante también en los años atrás? Siempre ha sido pues, una de las bases del éxito pues, de cualquier empresa, ¿no? En ese sentido, pues el aprendizaje en la propia empresa, pues efectivamente, pues tiene unas ventajas importantes a la hora de facilitar pues, la integración y el desarrollo del trabajo del propio aprendiz, luego ya oficial o lo que sea, ¿no? Pues también quiero destacar que en toda esta época también fue muy importante, en los últimos años sobre todo, la formación patrocinada o apoyada por la Federación del Metal, ¿no? Que también facilita que los trabajadores en activo en la propia empresa puedan al mismo tiempo estar recibiendo una formación. ¿Usted recuperaría quizás la figura del aprendiz, a lo mejor? Pues yo creo que sí, que es una base importante para este tema. De todas maneras, siempre habría que articular un poco cómo se compaginaría con la formación general de los chicos, pienso, ¿no? Pero sí, los aspectos positivos que tiene creo que sería importante recuperarlos. Sí. Bien, pues vamos a hacer otra breve pausa y enseguida continuamos en esta animada tertulia en la hora de FEMETE. Entramos en la parte final de la hora de FEMETE recordando cómo se trabajaba en Canarias allá por los años 60 o 70. Por ejemplo, la economía sumergida. ¿Entonces había intrusismo profesional, economía sumergida, don Servando? Si hablamos de economía sumergida, al decir que se montaban empresas sin tener un mínimo de autorización para ello, pues sí, muchísimas empresas se montaban, pero empezaban a trabajar y después, paulatinamente, en paralelo con el trabajo, iban legalizando su situación hasta que completaban todo el papeleo que requería aquello y entraban después en la línea de la legalización. Pero otra economía sumergida por aquel entonces, no sé de qué hablo. Y luego ayudas. ¿Ustedes recibían ayudas del gobierno, de las administraciones, ayuntamientos? Puedo hablar un poco con propiedad por mi cargo de presidente de la mutuaria. Las únicas ayudas que se recibían entonces eran para aquellos empresarios, pequeños empresarios, que atravesaban a lo mejor un mal momento y recurrían a la mutualidad laboral en demanda de un crédito, que se llamaban créditos laborales. Esos créditos estaban a un interés bajo y recuerdo que los intereses rondaban, no tan bajos. Si pensamos que en aquel entonces habían 3 oficinas de prestamistas funcionando en Santa Cruz de Tenerife, que eran los que se aprovechaban de las situaciones esas, cobrando unos intereses elevadísimos hasta el extremo de poner en peligro la estabilidad económica de esos señores, pues podíamos decir que esto no era bajo, pero no eran altos. El interés rondaba en el 9,5% más el 1,5% de cuota sindical que gravaba estas operaciones. Pero era pagar a lo mejor en 10 años, en 20 años. Y eso pues salvaba un poco la situación de estos pequeños empresarios, esos créditos laborales. Retrocedamos en el tiempo, pongamos que estamos 20 años atrás. ¿Ustedes serían ahora capaces de montar una empresa si ustedes tuvieran 20 años menos? ¿Serían capaces de montar una empresa o se atreverían más que nada? Ser capaces supongo que sí, pero ¿se atreverían? Bueno, sí, tú lo estás diciendo, habría que ser atrevido para montar una empresa con estas circunstancias actuales, ¿no? No cabe duda. A mí lo que me preocupa es que ahora mismo, en esta situación, hay empresas sanas
que van a tener que cerrar. Eso sí que es un problema y eso sí que es una desgracia. Porque si todavía estuviéramos hablando de empresas deficitarias, empresas que no tienen futuro, pero no hay, me estoy refiriendo a empresas que no son deficitarias, que tienen un gran futuro, pero lo que no tienen es liquidez. Y no tienen liquidez porque esta circunstancia hace de que no hay circulante y al no haber tal, pues se crean estos problemas que redundan en la subsistencia de la empresa. Y yo lo único que quisiera es pues transmitirle a todos nuestros compañeros de trabajo del sector del metal que, en fin, que vamos a salir adelante como lo hemos hecho en otras ocasiones. Y desde luego caer en el desánimo no, porque nosotros en esto somos, pues, ¿cómo te diría?, medios legionarios y hay que salir adelante, ¿no? Tenemos unas imágenes que vamos a ir viendo de encuentros empresariales de hace 20 años más o menos, de los años 70, vamos a ir viéndolas. Don Jacinto, usted allá por los años 70 ve que la situación también era muy distinta a la que se está viviendo ahora. ¿Ahora sería más complicado montar una empresa también? Bueno, pues quizás sí, pero pues todo es cuestión de adaptarse al medio y a lo que hay. Yo creo que efectivamente las cosas ahora están difíciles, pero siempre pues, con el espíritu empresarial, estudiando el mercado y organizándose adecuadamente, yo creo que hay por venir y se puede salir adelante, ¿no? Creo que, como dice Bienvenido, nada de desánimo, ¿no? Efectivamente, tampoco creerse que todo es muy fácil, ¿no? Sino que hay que trabajarlo como creo que hubo que hacerlo siempre, ¿no? ¿Recuerdan más o menos estas imágenes? Son reuniones empresariales de empresarios y sus familias de los años 70 más o menos, en los primeros comienzos de FEMET en el año 79, pues en torno al año 79, sería años 80. Seguro que ahí estaremos, sí. ¿Qué tiempos aquellos, don Servando? Sí, sí. En esa época estaba Artemio, me parece, presidente. Sí, creo recordar que eso... Mira Sánchez de la Barrera. Mira, Luis ¿No? López Peñalver. Perdón, Fue presidente. Eso fue en... ¿Sabe dónde fue esa reunión? Sí. Esa reunión fue en Las Caletillas. Ya recuerdo. Bueno, lo digo recuerdo, por el salón, en Las Caletillas. Sí. Y estaba Artemio de presidente. Sí, señor, ya recuerdo. Entonces eran ustedes unos empresarios quizás más osados que ahora, más animados, Sí. distintos a lo mejor. Sí, bueno, nosotros estábamos convencidos, nosotros en eso éramos medios marinos. Me refiero al símil de que el capitán del barco se hunde con el barco. Y nosotros, por pura subsistencia, sacábamos aquello adelante como fuera. Y me remito a lo que dije antes, ¿no? El autónomo no tiene horas, ni tiene tal, ni tiene nada. Para nosotros, sacar la empresa adelante era nuestro objetivo. Y sacar nuestra empresa adelante significaba sacar adelante toda la familia que venían detrás de los operarios nuestros. También vamos a ir viendo algunas fotografías también antiguas, que las podemos ir comentando también. Don Jacinto, ¿qué les diría a los empresarios y trabajadores de nuestra época? ¿Qué ánimos le daría? ¿Qué consejos les podría dar? ¿Que no se rindan? Pues exactamente. A mí lo que se me ocurre es eso, ¿no? Luchar, saber que las cosas no son fáciles y poner cada uno de su parte lo que pueda para que las cosas salgan adelante, ¿no? Sí. Don Servando, está viendo esas imágenes. La constitución del Grupo Económico Sindical de Industria. Ahí tenemos a la derecha el gobernador civil, al centro Montoya Rico, bueno, y a la izquierda yo, hablándole a la Asamblea con respecto del polígono industrial. Sí. Eso fue el 28 de julio de 1965. Ya llovió. Seguimos viendo fotografías del recuerdo, momentos históricos. Mira, ahí está el gobernador civil hablando, de Pablo Abril. Seguimos viendo más imágenes.
Y don Servando, al tiempo que vemos estas imágenes, ¿usted qué es lo que trasladaría, qué mensaje trasladaría a nuestros trabajadores, nuestros empresarios, a las familias hoy en día que están pasándolo tan mal? Pues yo les trasladaría el siguiente mensaje, que dada la crisis económica por la que estamos atravesando y ante las noticias que vemos a través de la prensa, de la televisión, el incremento de parados, las pequeñas empresas que cierran, yo el mensaje que les mandaría sería que cada empresa empezara a pensar que forman un núcleo familiar con sus empleados, que se sacrifique cada uno en su parte dentro de la empresa, en la medida que pueda, para que la empresa siga adelante, como acabo de decir, como un núcleo familiar que pueden y deben de llegar inclusive hasta el sacrificio, para que la empresa no se hunda. Ese es el mensaje que yo le mando. Pues hablando de mensajes, otra de las secciones habituales en el programa son los mensajes que nos ofrece el asesor jurídico de FEMETE para los talleres y los clientes de estos talleres de reparación de vehículos. Vamos a escuchar dos nuevos mensajes. Asintra, integrada en FEMETE, pone en conocimiento de los talleres y de los usuarios la siguiente información. Debe saber también que usted tiene derecho a conocer el domicilio de su compañía aseguradora y su dirección postal para poder ejercer sus derechos, en especial el de información y el de reclamación. Generalmente estos datos vienen ya contemplados en la propia póliza, tanto si la compañía de seguros tiene sede en el lugar de su domicilio, como si el domicilio de la compañía es en cualquier otro lugar, pero son datos que vienen ya contemplados en la propia póliza y son datos esenciales de los que vienen recogidos y garantizados por las leyes de defensa de los consumidores y usuarios. En definitiva, tiene usted derecho a conocer el domicilio de su aseguradora, tanto para la información como para las posibles reclamaciones que usted pudiera realizar. Si usted tiene contratada la cobertura de defensa jurídica, debe saber que tiene derecho, en caso de colisión con un vehículo de esa misma compañía, a elegir un abogado, un asesor jurídico de su libre elección, que debe ser costeado por la compañía de seguro. Los intereses pudieran ser contradictorios y, por lo tanto, una de las dos partes en conflicto deberá designar un abogado de su libre elección para que defienda sus intereses en caso de que no exista acuerdo entre las partes a la hora de la indemnización. Ha de saber también que si tiene contratada la cobertura de defensa jurídica, podrá, aunque no se dé en el caso anterior, elegir el abogado de su libre elección y que deberá ser abonado por la compañía de seguro hasta el máximo de cobertura de la póliza. Los honorarios que excedan de esa cantidad que le pase su abogado de libre elección deberán ser abonados por su cuenta. En definitiva, repetirle que usted tiene en todo caso derecho a elegir un abogado de libre elección, de su libre elección, que en caso de que la cobertura tenga contratada la cobertura de defensa jurídica, deberá ser abonado por la compañía al menos hasta el límite contratado. Muchas gracias, Francisco Fernández, por esos mensajes siempre tan importantes de Asintra a los talleres y a sus clientes. Quedan apenas 5 minutos. Don Jacinto Lorenzo, me gustaría que nos contara cada uno de ustedes con qué se quedarían, después de tantos años de experiencia profesional, con qué se quedaría y qué idea les dejaría a nuestros telespectadores, don Jacinto. Pues yo me quedaría con que el esfuerzo en general se premia, ¿no? Y que el mensaje que querría transmitir es esforzarse cada uno en aportar lo que puede dentro de la empresa, tanto empresarios, trabajadores, y que en la medida en la que eso ha sido así, pues el éxito puede llegar. Pero, ya digo, batallar y no rendirse. ¿Sí? De sus años de experiencia laboral, ¿hay algún momento así entrañable que usted recuerde? Quizás el momento en que montó su empresa es algo más especial.
Sí, bueno, yo me incorporé a la empresa que ya había puesto en funcionamiento mi padre, ya unos cuantos años antes también, y que ya tenía una tradición, y entonces, bueno, pues lo que hice es colaborar durante muchos años con él en sacarla adelante, fue un recuerdo muy satisfactorio que tengo, y ya digo, la colaboración entre todos los integrantes de la empresa me parece fundamental, ¿no? Muy bien, don Bienvenido. También usted tantos años al frente de una empresa. Sí. ¿Con qué se quedaría de esos años de experiencia y qué es lo que le gustaría trasladar a nuestros telespectadores? Bueno, yo me gustaría trasladar primero un toque de atención a los políticos y después un consejo a nuestra familia de FEMETE. A los políticos les diría que presten más atención a la pequeña y mediana empresa, que yo estoy cansado de oír que es el soporte de la economía de todo el país, y de todo el país me refiero de España, pero de aquí de Canarias es todavía superior al 80% de toda la riqueza que se crea aquí. Entonces, ayudarlos un poco, porque en estos momentos deberían de ser conscientes de que se ahogan las empresas nuestras. Ese es el toque de atención. Y una persona se ahoga cuando no respira. Y con relación a nuestra familia de FEMETE, yo les diría, miren, señores, amigos, no nos confundamos. Las crisis hay que cogerlo como los conejos, por las orejas. Y esto hay que, primero, gastar menos y producir más. Y hay que procurar producir más en nuestras empresas. Y produciendo más, a lo mejor llegamos antes al final del túnel. Muy bien, don Bienvenido. Don Servando. Yo voy a ser conciso. En primer lugar, voy también a enviarle un mensaje a los políticos, siguiendo la línea de Bienvenido. Y sería que buscaran la manera de presionarlo bastante cerca del gobierno para que la presión fiscal sobre la pequeña y mediana empresa se minore en lo más posible. Único medio que, por la crisis que estamos atravesando, hacerlas que respiren un poco. Por otro lado, repetiré un poco las palabras que dije antes, que la empresa, la pequeña y mediana empresa, que se empiece a considerar como un núcleo familiar, que los empleados vean en esa empresa su propia casa y que los empresarios vean a esos empleados como parte de su familia y que ambos luchen y trabajen para que esa empresa siga siempre a flote. Única manera de que esa economía que decía Bienvenido el 80%, pero por estadísticas que yo he tenido rebasa el 90%. Vamos. Esto, pues, que siga siendo el fuerte de la economía, que esas empresas resplandezcan siempre por ser el ejemplo que se puede dar en laboriosidad y en todo. Porque esa es la verdadera situación de una empresa de estas, radica siempre en esa mano de obra, en esos hijos de ese empresario, hijos adoptivos. Y si eso no se protege desde las altas esferas del Estado, con ayudas a través de la banca, en condiciones óptimas para hacer que las malas rachas que puedan atravesar tengan su salida, que sea posible que cuando esta pequeña empresa llegue a la banca se sienta protegido por acuerdos que hayan entre el gobierno y la banca para que se le ayude a esa pequeña empresa. Ese sería otro camino para hacer que ese 90% de esa economía que representa, hoy hablo nada más de nuestra provincia, que se mantenga siempre a flote. Eso. Muy bien, don Servando, pues muchas gracias, don Jacinto, don Bienvenido, muchas gracias por haber participado en el programa. Una mención especial también para el magnífico equipo de profesionales que hay en FEMETE y en Teidevisión y que han hecho posible que una semana más salga adelante este programa. Muchas gracias, como no, a todos ustedes por la atención prestada
Y el próximo jueves por la noche volveremos con nuevos, variados y atractivos temas, si Dios quiere, en la hora de FEMETE. Y recuerden, siempre tenemos mucho que aprender del pasado y sobre todo de nuestros mayores. Podemos quitar ya los micros si quieren.